Listo. Bueno, entonces íbamos en este cuadro del punto 3, hablábamos que el primer proceso o la primera definición iba con la letra C porque era el concepto de difusión. El segundo proceso iba con la letra E porque era el concepto de difusión facilitada. Y el tercer proceso de la entrada de partículas de gran tamaño era la endocitosis con la letra B, ¿cierto? Que entran las partículas de gran tamaño. Esto lo vimos en la clase pasada. Vamos con el siguiente. Proceso que se lleva a cabo con el paso de sustancias de una zona de menor concentración a una de mayor concentración, es decir, lo contrario a la difusión. Braider Albeiro. Creo que la de profe. ¿La de exocitosis? No. Sí, bueno, escuchen, no, esa respuesta está mal. Profe, la F. No, así no es. Me levantan la mano y yo voy dando la palabra. Nailit Jimena Telles. Profe, si no estoy mal, es la F. ¿Qué dice la F? Transporte activo. Transporte activo porque la célula debe activarse para que esas moléculas sigan entrando a la célula. Muy bien, entonces ahí va la letra F. Siguiente concepto, eliminación o expulsión de sustancias de gran tamaño. ¿Quién levanta la mano? Cheryl Daniela Max. La D, profe. La D, que es exocitosis. Exo con expulsar. Muy bien. Y el último proceso que dice... Esperen un momento aquí. Dice, propiedad de la membrana celular que le permite dejar entrar y salir sustancias de manera selectiva. Esa la respuesta es la A, ¿cierto? Permeabilidad. Bien. Entonces, con esto ya terminamos de socializar. Ahora vamos a continuar explicando las 3 funciones que nos hacen falta para poder responder los últimos puntos. Vargas, Vergel, David, levantó la mano. Disculpe, profe. Bueno, entonces, vamos a continuar el siguiente proceso que es la comunicación celular. A ver, ese nombre, ¿ustedes qué les indica? Comunicación celular, ¿de qué vamos a tratar? ¿Qué vamos a conocer? Levanta la mano. Juan David Rodríguez. Juan David Rodríguez Rosso. Bueno, no escuchamos a Juan David. Entonces, Tomás Alejandro Maldonado. Es como cuando las células hablan entre ellas mismas. Bueno, las células no hablan, pero sí se comunican. Recuerden que para comunicarse hay diferentes medios. Por ejemplo, nosotros nos podemos comunicar por señas, ¿sí? Nos podemos comunicar por gestos, nos podemos comunicar mediante palabras, hablando, pero las células se comunican mediante unas señales que van dentro de sustancias, ¿listo? Entonces, creando, produciendo ciertas sustancias, las células se comunican. Ustedes allí tienen el concepto, pero yo les voy a explicar. Ustedes allí tienen el concepto y yo les voy a explicar en sí cómo se comunican las células. Resulta que las células... Profe, se le escucha entrecortado. Profe, se le escucha muy entrecortado. Profe, ahora sí se le está escuchando Profesora, nada. no se le escucha nada. No se escucha. Profe, no se escucha nada, se enseña. Profe, sí, en serio, no se le está escuchando nada.
Profe, no se le escucha. No le enseñas y ya. Se le escucha. ¿Listo? Bueno, ya. Entonces, les decía que así como cuando nosotros nos comunicamos por medio de cartas, la persona que emite la carta es emisor, ¿cierto? Lo que va en la carta es el mensaje y la persona que recibe la carta es el receptor. Asimismo se conocen en nuestro cuerpo las células cuando se comunican. Entonces, una célula que va a mandar el mensaje se conoce como la célula emisora. Resulta que esa célula emisora produce una sustancia y en esa sustancia va el mensaje que va a enviar o que quiere enviarle a otra célula para que esa otra célula cambie su funcionamiento o acelere su funcionamiento o lo detenga, cualquier mensaje que vaya a mandar la célula, ¿listo? Entonces, esa célula emisora produce esa sustancia y la expulsa y la envía a través de la sangre, se la da a la sangre, esa sustancia. Y lo que hace la sangre es llevar esa sustancia con el mensaje hasta la otra célula, que la otra célula se llama célula receptora, porque es la que toma ese mensaje, toma esa sustancia y acoge el mensaje y cambia o regula su funcionamiento según la indicación que le envió la otra célula. Entonces, ¿cómo se comunican las células? La célula emisora produce un mensaje, la envía a la sangre y la sangre es el encargado de llevar ese mensaje hacia la célula receptora. ¿Listo? Ustedes aquí están viendo, yo les puse allí en la guía una pequeña imagen donde se explica cómo se comunica la célula. Una primera célula que está como color beige, color crema, ¿listo? Tiene su núcleo color vino tinto y vemos que está produciendo unos punticos rojos o una sustancia roja. Esa sustancia es el mensaje. Vemos que el mensaje lo expulsa hacia el exterior y ya sabemos que se lo da la sangre, porque la sangre es como el mensajero. La sangre es la encargada de llevar ese mensaje hacia la otra célula que vemos aquí de color amarillito, es la célula receptora. Entonces, esa célula permite la entrada de ese mensaje y lee la información y acata el mensaje, regula su funcionamiento. ¿Tienen alguna pregunta sobre la comunicación celular? Levante la mano el que quiere hacer alguna pregunta. Listo, perfecto. Es muy fácil, no es complicado. Qué bueno que les quedó claro. Ahora vamos con el siguiente función de la célula. Ya vimos nutrición celular la clase pasada, acabamos de hablar de comunicación celular y ahorita vamos a ver de reproducción o división celular. Como su nombre lo indica, aquí vamos a observar y a conocer cómo se reproducen las células. Recordemos que gracias a que las células se reproducen y formen a otras células es que existe o existimos organismos multicelulares. Si la célula no creara más células iguales a ellas, pues no hubieran organismos con miles y millones de células como nosotros, sino existieran puros organismos unicelulares, ¿cierto? Ahora, si la célula no pudiera producir otra célula, otra vida, pues tampoco habría más vida, solamente hubiera existido una sola célula. Entonces, gracias a que la célula se reproduce y se divide, es que existen organismos multicelulares y existen diferentes tipos de seres vivos en la naturaleza. Entonces, vamos a hablar de dos mecanismos que realiza la célula en el proceso de reproducción celular.
Uno se conoce como mitosis y vamos a hablar de mitosis. La mitosis es el proceso en el cual la célula, presten atención aquí, la célula agranda y aumenta su tamaño, ¿sí? Se pone un poco más grande, duplica la cantidad de organelos. Si tenía 2 mitocondrias, pues ya lo duplica y va a formar 4, va a quedar con 4 mitocondrias, ¿sí? Lo mismo con el resto de organelos. Duplica su material genético o ADN, que ya sabemos que está en el núcleo. Entonces, la célula, como está duplicando todo, la célula está, ¿qué? Creciendo. Entonces, la célula crece y después de que la célula crezca, reparte la mitad de los organelos para un lado y la mitad de los organelos para otro lado, la mitad del ADN para un lado y la mitad del ADN para el otro lado, y luego se parte y se divide en 2 células. Ese proceso en que la célula aumenta su tamaño, duplica sus organelos, duplica su material genético y luego se divide en 2 células exactamente iguales a la célula inicial, se llama mitosis. Entonces, la mitosis es el proceso en el cual la célula se divide para aumentar la cantidad de células en el cuerpo. A ver, nosotros cuando nos caemos, cuando nos raspamos, nuestra piel sufre daño o nos quemamos, ¿cierto? O nos hacen alguna cirugía, nuestra piel sufre daño. Ya sabemos que todo nuestro cuerpo está formado por células, nuestra piel está formada por células. Entonces, al rasparnos, la piel sufre daños, es decir, esas células que estaban allí se dañan, se murieron, ¿cierto? Entonces, al tiempo, pasa una semana o 2 semanas y ya nuestra piel sana, cicatriza, nos sale nueva piel y ya sana nuestra herida. Alguien me dice que levante la mano, ¿por qué o gracias a qué proceso que realicen las células es que pasa esto? ¿O será magia? Hace magia nuestro cuerpo y nuestra piel se mejora. ¿Alguien quiere hablar un poco de esto? Joan Steven Ortega. Es por la mitosis, profe. ¿Por qué, Joan? Cuéntanos. ¿Qué hace ahí nuestro cuerpo, las células que están haciendo allí al momento de que nos raspamos? Es porque la célula se divide y crea más células. ¿Y qué pasó con esas células que se dañaron entonces? Se expulsan, profe. Bueno, Joan, esas células que se dañaron, como ya se murieron, ¿cierto? Entonces las células que quedan en el resto de la piel empiezan a trabajar y empiezan a hacer la mitosis, es decir, que empiezan a formar más células iguales a ellas. Entonces, como empiezan a crear más células, pues empiezan a recubrir esa parte que se había dañado hasta que ya quede totalmente sana. Entonces, las partes de nuestro cuerpo pueden sanar gracias a que las células realizan el proceso de mitosis, gracias a que las células que se van muriendo van siendo reemplazadas por nuevas células porque se realiza el proceso de mitosis en nuestro cuerpo. ¿Listo? A ver, ustedes escuchan y saben, yo creo que ustedes saben esto, cuando nuestras mamás estuvieron embarazadas de nosotros comenzamos siendo una célula en el vientre de la mamá, ¿cierto? Esa célula o cigoto que empezó a aumentar y ya no éramos una célula, sino éramos mucho más células. Y de pronto ya se formó el embrión y luego ya se formó el feto que ya tenía brazos, piernas y todos sus órganos formados, ¿sí? Después ya nace el bebé y el bebé va, con los meses va creciendo, ¿cierto? Incluso ustedes, pasa un año, pasa un mes, un año y van creciendo poco a poco. ¿Por qué van creciendo ustedes? Porque en su cuerpo y en el cuerpo de todos los seres vivos se realiza el proceso de mitosis. Es decir, que en los cuerpos de los seres vivos se está aumentando la cantidad de células, por eso nos está permitiendo crecer.
¿sí? Entonces, la mitosis también se realiza en nuestro cuerpo para crecer, para que podamos crecer. Entonces, para reemplazar, ya dijimos, reemplazar células muertas y de igual forma para crecer. Estas son las dos principales funciones de la mitosis en nuestro cuerpo. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la mitosis o algo que compartir? Braider Albeiro Bayona. No, señora. Bueno, Braider, si tiene alguna pregunta es que levanta la mano, ¿listo? No, que usted dijo que cuando uno tiene que hablar, levanta la mano. Por eso, ¿vas a hablar? No solamente dará eso, profe. Disculpe. Bueno, recuerden seguir las reglas, las indicaciones. Si van a preguntar algo, levantan la mano. Si no, no. Si quedó todo claro, pues no hay necesidad de levantar la mano. Bueno, entonces eso es la mitosis, ¿sí? El proceso por el cual las células se dividen para formar nuevas células, para que las células en nuestro cuerpo aumenten en cantidad y también para permitirnos crecer y reparar esas células que se dañan. Perfecto. Ahora, el otro proceso, el segundo proceso que realiza la célula mediante la reproducción y división celular se llama meiosis. La meiosis se realiza solo en el cuerpo de los seres vivos, o bueno, hablemos de nosotros, los seres humanos, solo se comienza a realizar cuando entramos en la etapa de la pubertad, cuando las niñas se desarrollan o empieza a llegarle el ciclo menstrual. Cuando empieza a llegarle el ciclo menstrual o la menstruación, sabemos que se está realizando en el cuerpo de esa niña la meiosis. O en los niños cuando empieza la producción de los espermatozoides. ¿Por qué? Porque la meiosis está relacionada con los espermatozoides y con los óvulos. Resulta que la meiosis se realiza en nuestro cuerpo principalmente para formar las células reproductoras o los gametos. En los hombres, las células reproductoras se llaman espermatozoides y en las mujeres, las células reproductoras se llaman óvulos. ¿Listo? Pero resulta que en la meiosis pasa lo mismo, muy parecido a la mitosis. La célula aumenta de tamaño, aumenta sus organelos, aumenta su material genético, se divide en dos, ¿sí? En dos, pero resulta que luego de dividirse en dos, en la meiosis se vuelve a dividir en dos, es decir, que en la meiosis se forman 4 células reproductoras que no son iguales a la célula inicial. Porque como se dividió una vez más, su material genético no es el mismo, solo contiene la mitad del material genético que la célula inicial. Entonces, la meiosis se realiza es con el fin de ayudar a la reproducción, de formar un nuevo ser vivo, ¿listo? Un nuevo organismo vivo. Entonces, aquí en la guía podemos observar mediante este cuadrito que yo les puse allí, el proceso de mitosis, vemos cómo la célula aumenta su tamaño, duplica sus organelos, miremos en la parte de arriba, aquí acomoda sus organelos, la mitad de sus organelos, y en la parte de abajo acomoda la otra mitad de los organelos. Miremos que el material genético, el ADN, los manda la mitad para un lado y la mitad para el otro lado, ¿sí? Y luego se divide, forma 2 células idénticas a la célula inicial, o sea, idénticas a la célula madre. Y miremos el proceso de meiosis, que es donde se forma para formar las células reproductoras. Miremos que aumenta de tamaño de igual forma, se divide en 2, aquí están las 2, y esas 2 no aumentan de tamaño, sino que se vuelven a dividir, formando 4 células y solo con la mitad de información genética o de ADN que la célula inicial. Comparemos estas 2 células que quedaron aquí y tienen un cromosoma completo morado y otro cromosoma completo
verde, ¿cierto? La otra está igual. En cambio, las 4 que quedaron en el proceso de meiosis tienen solo la mitad, ¿cierto? Tienen solo, por decirlo así, un solo cromosoma. Entonces, niños, hablemos un poco de la mitosis y la meiosis, ¿listo? A ver, levanta la mano el que quiere participar. La mitosis, el primer proceso que explicamos de división, reproducción celular, ¿con qué fin se realiza en nuestro cuerpo? ¿Para qué se realiza la mitosis en nuestro cuerpo? Diego Alejandro. Profe, se realiza para que se divida la célula y ayudar a nuestro cuerpo a cerrar heridas y eso. Bueno, entonces aumentar la cantidad de células o a reemplazar las células que se van muriendo, ¿listo? O que están dejando de funcionar. Bien. ¿Qué más podemos decir de que por qué se realiza o para qué se realiza la mitosis en nuestro cuerpo? ¿De qué nos sirve a nosotros de que se realice la mitosis en nuestro cuerpo? ¿Para qué nos ayuda la mitosis? ¿Quién más quiere participar? ¿Ninguno más? Bueno, la mitosis se realiza en nuestro cuerpo también para permitirnos crecer, para aumentar la cantidad de células en nuestro cuerpo y crecer. Bien, ahora la meiosis, ¿en qué momento o en qué etapa de nuestras vidas es que se realiza la meiosis en nuestro cuerpo? ¿Quién levanta la mano que quiera participar? Juan David Rosso. Profesora, la meiosis sucede cuando nos estamos desarrollando. Muy bien, en la etapa de la pubertad. Cuando nos desarrollamos, esa es la indicación que nos dice a nosotros, ya el cuerpo está realizando la meiosis, ya el cuerpo está realizando esas células reproductoras. Bueno, ahora, ¿la meiosis para qué nos sirve? ¿Para qué se realiza en nuestro cuerpo la meiosis? La meiosis se realiza, como ven allí en la imagen, para formar las células reproductoras. En el hombre son los espermatozoides, se forman los espermatozoides y en la mujer se forman los óvulos. ¿Listo? Bueno, ¿tienen alguna preguntita sobre meiosis, mitosis? No, profe. Bueno, entonces continuamos con el siguiente y el último funcionamiento celular porque ya vimos nutrición, ya vimos comunicación celular, ya vimos división, reproducción y nos falta respiración celular. Bueno, aquí vamos a bajar un poco la guía donde habla de la respiración celular. Bueno. Al igual que nosotros, las células respiran. Y nosotros ya hablamos un poco de esto en el tema pasado, del periodo pasado, cuando hablábamos de los organelos. Y había un organelo que cumplía la función de ser como una central eléctrica, de producir energía. ¿Quién me dice cómo se llama ese organelo que está en la célula y que es el encargado de producir la energía? Joan. Es la mitocondria, profe. Muy bien, Joan. Pues resulta que la célula puede respirar gracias al fabuloso trabajo que realizan las mitocondrias. Presten atención qué es lo que hace la mitocondria. La mitocondria, para poder producir energía, la respiración se relaciona con la producción de energía. Cuando la célula respira, produce energía y pues esa energía la utilizan todas las células para su funcionamiento y nosotros pues para poder realizar las funciones. Resulta que la mitocondria está dentro de la célula y va a producir energía.
pero para producir energía necesita de dos ingredientes que si no le damos esos ingredientes a la célula no produce energía, por ende no funciona, entonces se moriría y nosotros no funcionaríamos y nos moriríamos. ¿Listo? Esos dos ingredientes o el primer ingrediente se llama glucosa. Resulta que la glucosa está contenida en los alimentos. Es decir, que si yo me alimento y yo consumo alimentos y le doy alimentos a mi cuerpo, le estoy dando el primer ingrediente que es la glucosa. ¿Sí? Resulta que la mitocondria coge esa y toma esa glucosa que llega hasta la célula permite la entrada de esa glucosa y la mitocondria toma esa glucosa. ¿Listo? Ya lleva a la mitocondria el primer ingrediente. Resulta que la mitocondria está esperando que llegue el otro ingrediente y el otro ingrediente que necesita la mitocondria para producir energía se llama oxígeno. Y como ya sabemos, nosotros obtenemos el oxígeno o le damos el oxígeno a nuestro cuerpo mediante el proceso de respiración. Si yo inhalo, le estoy dando oxígeno que está entrando, ¿cierto? Por mi sistema respiratorio, los pulmones, los bronquios, bronquiolos, se va por la sangre y llega hasta las células. Entonces, la mitocondria toma ese oxígeno que llegó, lo combina con la glucosa que ya también le llegó y hace una reacción y produce una nueva sustancia. Y esa sustancia es dióxido de carbono, agua y energía. La energía se conoce como moléculas de ATP. Cuando ustedes vean moléculas de ATP, están hablando de energía. Aquí ustedes están viendo en la proyección, en la parte de abajo, en la guía, dice, las mitocondrias de la célula se resume con la siguiente fórmula. Glucosa más oxígeno igual dióxido de carbono más agua y más energía. Resulta que la mitocondria produjo eso, ¿sí? Combinó glucosa más oxígeno, las combinó y produjo el dióxido de carbono. ¿Qué hace la célula con el dióxido de carbono? Lo expulsa y se lo da a la sangre y la sangre se lo da al sistema respiratorio para nosotros eliminar ese dióxido de carbono. Por eso es que nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, porque la mitocondria produce ese dióxido de carbono y lo expulsa, porque no lo necesita. ¿Bien? Produce también agua y de cierta manera expulsa también el agua. La célula necesita agua también para su funcionamiento, pero también expulsa el agua. Cuando nosotros lloramos, expulsamos agua. Cuando nosotros orinamos, expulsamos agua. Cuando sudamos, expulsamos agua, ¿cierto? Y también produce energía la mitocondria. Y la energía la toma la célula para funcionar, para moverse y tomar otros alimentos, ¿listo? Y para su funcionamiento. Entonces, este es el proceso de respiración celular. Les resumo que la respiración celular se da gracias a las mitocondrias, que las mitocondrias toman dos ingredientes que son glucosa, mediante los alimentos se la damos al cuerpo, y oxígeno que se lo damos mediante la respiración. Toma la glucosa y el oxígeno, los combina, produce dióxido de carbono que los expulsa al medio ambiente, produce agua y produce energía. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta sobre este proceso de respiración celular? Levanten la mano. No, profe. Bueno, No, señora. si tienen alguna pregunta, levanten la mano. Bueno, entonces vamos bien porque están comprendiendo. Ahora, como ya terminamos de explicar los procesos con los cuales la célula, los procesos que realiza la célula para funcionar, entonces vamos a pasar a las actividades. Pero antes, miren, aquí está la imagen, está la célula, está la mitocondria, ¿sí? Y aquí, en esta parte, está más agrandada la imagen donde se aparece la mitocondria, que es esta de color naranja,
y vemos cómo a la mitocondria ingresan, vemos la flechita de que está ingresando la glucosa mediante el alimento y está ingresando también el oxígeno. Y cuando ingresa, la mitocondria produce y expulsa dióxido de carbono, agua y energía. Ese es el proceso de respiración celular. Si no le llega a la mitocondria el oxígeno, ¿qué pasaría? ¿Quién me responde eso? Levante la mano, Michelle Taliana Bayona. Profe, la mitocondria se moriría. La mitocondria no podría realizar la respiración. Y si la mitocondria no realiza la respiración y no produce energía, la célula no funcionaría, la célula se moriría y por ende, pues todo nuestro cuerpo dejaría de funcionar. Ahora, ¿qué pasa si no le doy alimento y la mitocondria no recibe la glucosa? Juan David Rodríguez Rosso. Si la célula no recibe comida, moriría por hambre. Bueno, a la célula no le da hambre, ¿listo? Nosotros es los que sentimos la sensación de hambre, pero si la célula no recibe glucosa, pues la mitocondria no tendría cómo producir la energía. Entonces, si no produce energía, no funciona la célula y no funcionamos nosotros, nos moriríamos, ¿listo? Bien, entonces, ahora sí, vamos con el punto, porque ya quedan 5 minuticos nada más. Punto 4, escriban ahí en el cuaderno el punto 4. Dice, escribe la fórmula que resume el proceso de respiración celular realizado en las mitocondrias de la célula. ¿Quién me da esta respuesta? Levante la mano. Vargas, Vergel, David, Andrés. Glucosa, oxígeno, dióxido de carbono, agua y energía, profe. Bien, glucosa más oxígeno produce dióxido de carbono, agua y energía. Perfecto, eso lo escriben en el cuaderno. Pasan al punto número 5 y dice, escribe la diferencia entre mitosis y meiosis. ¿Quién me dice una diferencia entre la mitosis y la meiosis? De todo esto que ya hemos explicado. Levante la mano el que quiere participar. Diego Alejandro Lozano. Profe, pues que la mitosis, la célula duplica, o sea, se hace se duplica pues el interior de ella para que se forme otra célula. Para formar dos células idénticas. Muy bien. En cambio, en la meiosis se producen 4 células que no son idénticas, ¿cierto? A la célula madre, sino que tiene la mitad de los cromosomas. Esa es una diferencia. Muy bien, Diego. Escriban esa diferencia. Entonces, en la mitosis se producen 2 células exactamente iguales a la célula madre, y en la meiosis se producen 4 gametos o células reproductoras con la mitad de información hereditaria. ¿Listo? Ahora, ¿quién me da otra diferencia entre mitosis y meiosis? Juan David Rodríguez Rosso. Que la meiosis se desarrollan las células reproductoras. Muy bien. Que en la meiosis se realiza para producir las células reproductoras o gametos, ¿cierto? En la mujer los óvulos, en el hombre los espermatozoides. En cambio, la mitosis se produce para aumentar la cantidad de células de nuestro cuerpo y también para nosotros crecer. ¿Alguien tiene otra diferencia? ¿Listo? Entonces, otra diferencia podría ser que gracias al proceso de mitosis podemos crecer y gracias al proceso de meiosis nos podemos reproducir o crear un nuevo ser vivo. Esa es otra diferencia.
Entonces, todo esto lo van escribiendo allí en el cuaderno, que es la respuesta al punto 5. Y vamos con el último punto, que es el 6. Escriban el punto y dice, explica con tus propias palabras cómo se comunica una célula con otra. ¿Quién quiere dar respuesta a esto? Profe, Mariana disculpe, Bermúdez. disculpe, es que a mí no me sale la manita para poder responder las preguntas. Ah, bueno, Mariana, ¿y querés compartir esta respuesta? Sí, profe. Bueno, Mariana, ¿cómo se comunican las células? Las células se comunican entre sí mediante señales directas entre ellas o mediante las emisiones de una sustancia recibida por la otra célula. La comunicación celular es importante para el crecimiento y funcionamiento celular normal. Bueno, no hay necesidad como de escribir conceptos tal cual aparece, sino que ahí dice con tus propias palabras. Lo dijiste muy bien al comienzo, Mariana. Entonces, ¿qué podemos escribir? La célula se comunica produciendo una sustancia, como lo dijo Mariana, en la cual va un mensaje. Expulsa esa sustancia y se la da a la sangre. Y la sangre es la encargada de llevar esa sustancia con el mensaje hasta la célula receptora. Y la célula receptora recibe el mensaje y regula su funcionamiento. Eso es lo que tienen que escribir con sus propias palabras, lo que entendieron del proceso, que la célula produce una sustancia, la envía a la sangre la lleva hasta la otra célula receptora y la célula recibe ese mensaje, recibe esa sustancia y regula las funciones. ¿Listo, niños? ¿Tienen alguna pregunta? No, señora. Sebastián Lozano. Señora. Cierra el micrófono. Sebastián Lozano levantó la mano. Tomás Santiago Niño. Profe, que yo me metí un poco tarde a la clase y no escuché lo que dijo al principio, que en la actividad 2 del tema 1 dice, lea y analice la siguiente información donde se le explican las funciones que realizan las células para poder vivir y subraye lo más importante de cada proceso o función. ¿Cuáles son esos procesos o funciones? Bueno, Tomás, ahí están los procesos y ya los explicamos, ¿sí? Usted va a hacer, si tiene la guía impresa, usted subraya lo más importante sobre nutrición celular, lo más importante sobre comunicación celular, lo más importante sobre reproducción celular y lo más importante sobre respiración celular. Son 4 procesos que realiza la célula para su funcionamiento. ¿Listo? Y si no tienen la guía impresa, sino que la tienen en el celular o en el computador, pues simplemente escriben lo más importante de cada proceso. No hay necesidad de que escriban todo eso, no. Lo más importante, donde explique lo más importante. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta, niños? No, señora. Dani Isabela Carrascal. Profe, las guías se pueden mandar por Classroom y en PDF. Claro que sí. Claro que sí, acostúmbrense a manejar Classroom, ahí yo les facilito toda la información, es más fácil, acostúmbrense a abrir el correo institucional, ya yo les envié nuevamente ahí los correos, cada correo con tu contraseña, cada vez que abran el correo, si ingresaron por primera vez, cambien la contraseña para que sea algo más seguro y que solo la tengan ustedes, ¿listo? Y si usted abre el correo, allí le va a llegar la invitación a Classroom. Yo tengo esta clase, la voy a subir a Classroom, mañana la subo y yo les aviso allí por el grupo de que ya está la grabación en Classroom. Listo, niños, yo creo que hay un grado, algún sexto que tiene clase ahorita, entonces si no es más, si no tienen ninguna duda, sexto 2 tiene clase, sí. Braider Albeiro Bayona va a preguntar algo.
Profe, ¿usted no va a tomar asistencia? Ya yo registro aquí la asistencia. Ya yo registro aquí la asistencia y ya noté a los estudiantes que entraron de otro correo diferente. ¿Listo, niños? Entonces, que les vaya muy bien en la otra clase. Nos vemos el próximo viernes. Bueno, chao, profe, tenga buena Chao. Bueno, si ya resolvieron la actividad de forma ordenada, toman fotos y me las envían, punto por punto, de forma ordenada. Tienen plazo, todavía tienen bastante plazo, pero de igual forma, si ya lo entregaron, si ya lo terminaron, me lo pueden enviar. Tienen plazo hasta el martes 24 de agosto, ¿listo? Que estén bien ahora sí, chao. Nailit. Profe, disculpe, es que yo me acaban de traer la guía porque a mí no me la da el colegio, por el momento no me la está dando. Y entonces, ¿será que yo se la puedo